Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar 6 puntos que encontré en el Salmo 91. Como primer punto encontramos la habitación del creyente, que sale en el versículo 1 que dice, habitar al abrigo del Altísimo. Aquí tenemos la palabra Altísimo, es la palabra Elohim. La palabra habitar viene del latín habitare, frecuentativo. Quiere decir que la acción se repite reiteradamente. Por ejemplo, el lugar físico que tú tienes. Si tú lo tienes una sola vez, estás de visita. Pero si estás ahí todo el tiempo, entonces lo estás habitando y pasa a ser tu habitación. Entonces el Salmo nos aconseja que habitemos de verdad con el Señor y no vayamos solo de visita. Por ejemplo, si tú solo oras o alabas a Dios, lees la Biblia solo los domingos que vas a la iglesia, entonces estás de visitante, no estás habitando. Habitar es la acción que se repite reiteradamente, no solo los domingos, una vez al mes. Entonces estás de visitante, no estás habitando. La acción de orar, leer la Biblia, tiene que ser repetida a diario. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Sale en Daniel capítulo 6, versículo 10. Y en Josué 1:8 nos dice Jehová que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, y meditemos en ella de día y de noche. Es así como habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Si nosotros no buscamos cómo habitar con Dios, que es nuestra hábitat, nos perderemos del abrigo del Omnipotente. Abrigo es sinónimo de refugio, amparo, protección, auxilio. Todo eso perdemos si no habitamos con Dios, con el Elohim. Como punto número B, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es la palabra Shaddai, que significa el Todopoderoso. Sombra es sinónimo de abrigo, que es refugio, amparo, protección. Si tenemos a Elohim o el Altísimo como habitación, vamos a morar bajo su protección. Nada nos tocará al estar bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Como segundo punto tenemos la determinación del creyente, que sale en el versículo 2 del Salmo 91, que dice, diré yo a Jehová, mi Dios, en quien confiaré. La palabra que utiliza la Biblia en diré es la palabra hebrea amar, que significa determinar, lo cual es la fuerza que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Es una fuerte decisión de continuar pase lo que pase y que te ayuda a sentirte pleno con lo que realizas. Al habitar bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, serás una persona con determinación. Dios te dará la fuerza que te permita conquistar tus sueños y a la vez enfrentar las situaciones difíciles. Estarás decidido a continuar, pase lo que pase. Nada te hará cambiar. Te sentirás pleno con las labores que realizas para Dios. Te gustará trabajarle a Dios. Así serás una persona con determinación. Nada te detendrá. Como tercer punto tenemos las posesiones del creyente, que son A, esperanza mía. Dios es nuestra expectativa, confianza y anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos, hasta la promesa de la vida eterna en Jesucristo. Como punto B es castillo mío. Castillo es significado de fortaleza. Dios nos da la fortaleza para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. También es una virtud que nos da el Espíritu Santo, que consiste en vencer el temor. Dios es nuestra fortaleza. Como punto C, mi Dios en quien confiaré. La confianza en Dios o Elohim nos ayuda a aceptar las circunstancias de la vida y enfrentarlas teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. La confianza en Dios se levanta como un muro para protegernos de la duda. La confianza en Dios nos ayuda a aceptar las circunstancias de la vida y enfrentarlas teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. La confianza en Dios evita todo tipo de amargura cuando no sean concedidas nuestras peticiones, de tal forma que aceptamos la voluntad de Dios.
La confianza en Dios nos ayuda a crecer aun cuando estemos en crisis. Unos ponen su confianza en el dinero, otro en algunas personas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la confianza en Dios, en nuestro Elohim. Como punto número 4, encontramos el valor del creyente, que sale en el Salmo 91, versículo 3. Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra librará es la palabra hebrea naxa, que significa arrebatar, recuperar. Por lo tanto, al habitar bajo la sombra del Omnipotente, Jehová te librará, o sea que te arrebatará o recuperará de la peste destructora. Recuperar es como si estás enfermo, Él te sanará de esa peste. Punto número B, del valor del creyente, que dice así: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargo es su verdad. Este verso empieza con una metáfora, porque Dios no tiene pluma. Es como cuando una gallina protege a su pollito, así nos protege y guarda el Señor de todo mal. Después dice la oración: escudo y adargo es su verdad. Escudo es símbolo de fe. Adargo es la palabra hebrea sojerá, que significa algo que rodea, y verdad es la palabra de Dios, o sea Jesús, que Él dijo que es el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Que nuestra fe en su palabra andará como un escudo alrededor, protegiéndonos de todo peligro, como por ejemplo el terror nocturno, la saeta que huele de día, la pestilencia que anda en la oscuridad, la mortandad que en medio del día destruya. Y caerán a nuestros lados 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. Como punto número 5, la sabiduría del creyente. Sale en el Salmo 91:9, que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La sabiduría se basa en que el creyente ha determinado tener su esperanza en Jehová. La palabra habitación que utiliza la Biblia es la palabra hebrea mahón, que significa morada de Dios, el tabernáculo o el templo. O sea que el creyente sabiamente ha determinado vivir en el templo de Dios. Es como saciarse, estar en la casa de Dios, para conocer más de Dios y exaltar su nombre. O sea que el creyente se vuelve sensato, como sale en el Proverbios capítulo 1, versículo 7, ansiando la sabiduría y la enseñanza. Al poner a Jehová como habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, y mandará a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. Aquí camino es la palabra hebrea derek, que significa nuestro diario vivir. Quiere decir que los ángeles nos guardarán todos los días en nuestro diario vivir. Al habitar en la casa o templo de Dios obtendremos sabiduría. Al vivir a diario esa palabra, y con esa hollaremos al dragón, obedeciendo la palabra de Dios, no las mentiras de la serpiente o dragón, que es símbolo del diablo. Se cumplirá: resistir al diablo y huirá de vosotros, que sale en Santiago capítulo 4, versículo 7. Como punto número 6, los privilegios del creyente, que salen en el Salmo 91, capítulo 14, versículo 16, que dice así: no nos Jehová, por cuanto en mí ha puesto su amor. La palabra amor es la palabra hebrea haxá, que significa deleitarse. Por lo tanto, significa: por cuanto en mí, dice Jehová, ha puesto su deleite. Significa deleitarnos con Dios en cada momento de nuestras vidas. Por lo tanto, nos deleitaremos en su palabra, nos deleitaremos en la búsqueda de su presencia, en la oración. Todo lo que hagamos para Dios será nuestro deleite. Al poner a Dios como nuestro deleite, tendremos los privilegios, los siguientes privilegios. Los pondré en alto, dice. Como primer privilegio, los pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Al poner a Dios en primer lugar de todo y reconocer que no podemos vivir sin Él,
que Dios es nuestro todo, en donde es donde Él nos pondrá en alto. Así como puso a José, el hijo de Jacob, él demostró conocimiento de Dios al no caer en la tentación de la mujer del faraón, y Dios lo puso en alto. Después dice, me invocará y yo le responderé. El Señor estará presto a nuestra oración y Él responderá todas nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Después otro punto, otra oración dice, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En cada situación que te cause angustia, ahí está Dios con nosotros. Él nos saciará de esa angustia y nos glorificará, así como sacó a José de la cárcel y lo puso como la mano derecha del faraón. Después dice la siguiente oración, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los saciaré de larga vida se refiere a la prolongación de tus días, un estado de existencia deseable de identificación con el Señor, concedido a los que andan en obediencia y sabiduría. Comienza en la eternidad de Dios y es concedida a aquellos que Él ha escogido. La expresión le mostraré mi salvación quiere decir que Dios nos mostrará para que miremos con nuestros ojos la salvación, o sea, el rescate del castigo a causa del pecado. Es la salvación que nos da nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Este salmo me gusta mucho. Es el salmo que usaba cada vez que salía a las calles. Cuando empezaba la pandemia, las personas decían no salgan, pero aquí en Nicaragua era mentira no salir a buscar el pan de cada día. Entonces cada vez que yo salía, oraba este salmo, no solo para mí, sino para todas las personas que estaban en la misma situación, para todos los que salíamos a la calle. Yo oraba este salmo con determinación y hacía a Dios como mi habitación, enamorada de Dios y su palabra. Me deleitaba con este salmo porque Dios nos libró y nos sigue librando de esa pandemia. Estuvimos a la par de personas enfermas de COVID, no para probar nuestra fe, sino que las personas no decían que tenían el COVID. Se callaban para no ser rechazadas. Nosotros hasta les tocamos las manos, los abrazamos. Y cuando nos dábamos cuenta al siguiente día que estaban con COVID, nos deleitábamos cómo la palabra de Dios se cumplía en nuestra vida, cómo este salmo se cumplió en nosotros. Deleitémonos en la palabra de Dios, obedezcamos, hagamos a nuestro Dios como nuestra habitación, nuestra hábitat, para que Él nos libre de la peste destructora, para estar seguros bajo sus alas. Invoquémosles y Él nos responderá, para que Dios esté con nosotros en la angustia. Él nos librará, nos saciará de larga vida y nos mostrará nuestra salvación. Ahí nos mostró Dios, ahí nos mostró nuestro Dios, nuestra salvación, librándonos de esa enfermedad. Donde andábamos, ahí estábamos pronunciando el Salmo 91 con fe y el Señor nos libró siempre donde anduvimos. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión para que habitemos bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Dios bendiga a su familia, bendiga sus matrimonios. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.